Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Ecos del México de ayer. En esta ocasión realizaremos un recorrido por los años de 1900 a 1919, un periodo en el que la Ciudad de México comenzó a dejar atrás la imagen del porfiriato y a transformarse en medio de profundos cambios sociales y urbanos. A través de imágenes del pasado, exploraremos qué existía entonces en la capital y conoceremos algunas de las costumbres de la época que hoy pueden resultarnos curiosas. Este viaje nos permitirá comprender cómo se vivía en aquellos años y de qué manera ese periodo sentó las bases de la ciudad que conocemos en la actualidad. Así era el interior de una zapatería de la época. La mayoría de estos comercios compartían un estilo de decoración similar, reflejo del gusto y el nivel de vida de aquellos años en la capital. Esta imagen nos permite asomarnos a la vida cotidiana y a las formas de consumo de principios del siglo XX. La mayor parte de estas zapaterías se ubicaban en las calles más céntricas de la Ciudad de México y se anunciaban a través de distintos impresos de la época. En ellos se promocionaban diversos modelos de calzado para toda ocasión. Lo curioso de estos anuncios era el diseño de los zapatos y la manera en que eran ilustrados, una práctica muy común en esos años. Cada zapato tenía un estilo propio que marcó durante varios años a esta década inicial del siglo XX. Hoy en día, estas piezas despiertan el interés por conocer cómo se vestía y cómo se vivía en la capital en aquellos tiempos. Así era una de las entradas a la Alameda Central de la Ciudad de México. Estaba custodiada por dos grandes esculturas de felinos que, con el paso del tiempo, muchos llegaron a confundir con los leones que hoy se encuentran en la entrada del bosque de Chapultepec. Originalmente, estas esculturas estaban destinadas a formar parte de la escalinata del Palacio Legislativo, un proyecto que nunca llegó a construirse. El ambiente que se vivía en aquellos años ofrece un fuerte contraste con la Alameda que conocemos en la actualidad, reflejando una etapa distinta de la vida urbana y del uso de los espacios públicos en la ciudad. En aquella época, el Circo Horrín tuvo un papel fundamental en el mundo de los espectáculos y el entretenimiento. Su mayor esplendor se vivió a inicios del siglo XX hasta su demolición en 1910. La imagen de su edificio quedó plasmada en diversas fotografías que hoy nos permiten recordar su importancia. Años después, en ese mismo sitio existió el Teatro Margot y con el paso del tiempo, el lugar culminó su transformación con la llegada del emblemático Teatro Blanquita. Estos eran algunos de los carteles con los que se promocionaban los espectáculos que se presentaban en el Circo Horrín. Durante varios años, este recinto ofreció entretenimiento a los habitantes de la época, dejando una huella imborrable en la historia de la Ciudad de México. En cada cartel se puede apreciar el estilo y el diseño característicos de los inicios del siglo XX, así como los nombres de actores y artistas que en su tiempo fueron muy reconocidos y cuyas actuaciones deleitaron a numerosos espectadores. Este era el estilo de vestir que caracterizó a muchas personas de la época y que terminó por identificar a los años comprendidos entre 1900 y 1919. Fue un periodo que marcó el inicio de importantes cambios en la moda, la cual, con el paso del tiempo, evolucionó hasta dar paso a nuevos estilos en la década de los años 20. Sin embargo, la vestimenta de estos primeros años del siglo XX es una de las que más destaca en la historia urbana de la Ciudad de México. Cabe señalar que este tipo de vestimenta solo podía ser adoptada por personas con mayores recursos económicos, ya que gran parte de la población de escasos recursos no tenía la posibilidad de vestir de esa manera, lo que generaba un marcado contraste entre los distintos sectores de la sociedad. Los vestidos femeninos fueron, sin duda, los que más huella dejaron. Destacaban por sus diseños elaborados y por la variedad de prendas creadas para toda ocasión y temporada. Los vestidos largos eran comunes en la ciudad, tanto en zonas urbanas como rurales, y podían verse en paseos por jardines y espacios públicos, donde las mujeres solían lucir sus mejores atuendos.
Estos figurines nos muestran algunos de los diseños que existieron y que durante varios años vistieron a muchas mujeres. Hoy en día, estas prendas suelen considerarse incómodas, ya que debajo de los vestidos se utilizaban corsés muy ajustados para moldear la figura estilizada que se buscaba en aquellos años. Aún así, forman parte de una época que quedó profundamente marcada en la historia y la memoria de la ciudad. El lugar ideal para adquirir estos vestidos era el Palacio de Hierro, cuyo edificio era muy distinto al que conocemos en la actualidad. En aquellos años, su imagen resultaba todo un atractivo para la capital. Contaba con diversos departamentos en los que se podían encontrar todo tipo de mercancías, tanto nacionales como extranjeras, convirtiéndose en un referente del consumo moderno de la época. Así era la publicidad de los artículos que se ofrecían en esta tienda. Cada anuncio nos muestra aspectos de la vida cotidiana y de las costumbres de aquellos años, ya que los productos en venta reflejan los hábitos del hogar y el uso personal de sus clientes. A través de estas piezas publicitarias podemos imaginar cómo se decoraban las casas y cómo se vestían las personas de ese tiempo. Hoy en día, esta publicidad resulta histórica y curiosa para muchos, pues nos permite comprender cómo el Palacio de Hierro ofrecía todo lo necesario para estar a la moda a inicios del siglo XX. Aún con el paso de los años, la tienda sigue siendo un establecimiento importante en la ciudad, al igual que otras casas comerciales que surgieron en aquella misma época. Ahora observemos algunos puntos clave de la Ciudad de México y de la sociedad que existía en aquella época. Poco a poco, la capital comenzaba a extenderse más allá del centro histórico, iniciando un proceso de crecimiento que con el tiempo la transformaría en la gran urbe y metrópoli que conocemos hoy. Así lucían la antigua calle de San Francisco y la calle de Plateros, que años más tarde pasarían a convertirse en la actual calle de Madero. En aquella época se podía apreciar un ambiente distinguido, frecuentado por la aristocracia, con elegantes carruajes recorriendo la vía y exclusivos comercios que reflejaban el refinamiento y la vida social de esos años. Así se veía el Paseo de la Reforma con rumbo al bosque de Chapultepec, una zona que aún conservaba grandes campos abiertos, sin construcciones ni vialidades definidas. Años después, este paisaje sería ocupado por imponentes edificaciones y zonas habitacionales, cambiando por completo el rostro urbano de la ciudad. Este era el panorama de la Calzada de los Misterios rumbo a la Basílica de Guadalupe, donde incluso pasaban vías del tren cerca de las antiguas esculturas que representan los 20 misterios del Rosario, las cuales aún permanecen en esta vialidad, hoy rodeada por una ciudad mucho más poblada. Aquí se muestra el antiguo edificio del famoso Café Colón, ubicado frente a la entonces Glorieta de Cristóbal Colón, cuya escultura fue retirada hace algunos años. Este establecimiento fue muy concurrido en su tiempo y hoy ya no existe, pero quedó registrado en fotografías. Así lucía el ambiente en la Glorieta y en los alrededores del Café Colón, cuando las calles eran de tierra compactada y aún no existía el asfalto. El paisaje urbano era muy distinto y muchas calles tenían nombres que con el tiempo desaparecieron. En esta imagen podemos apreciar la zona donde se ubica la parroquia de San Gabriel Arcángel de Tacuba, cuando aún era un espacio amplio y Tacuba conservaba su carácter de pueblo antes de integrarse por completo a la ciudad. Este antiguo edificio guarda numerosas historias entre sus muros. La siguiente imagen muestra la vida cotidiana en Tacubaya, en un día común de compras, con vendedores ofreciendo productos para la preparación de los alimentos diarios. Escenas como esta reflejan el México de inicios del siglo XX y sus costumbres. Así se veía Coyoacán en una postal panorámica, cuando era un apacible pueblo al que muchas personas acudían para descansar y convivir con la naturaleza. Generaciones enteras han visitado este lugar histórico, cuyo origen se remonta a distintos siglos de la Ciudad de México.
Esta otra postal nos muestra los antiguos edificios que conformaban el Hospital General antes de transformarse en los modernos inmuebles que durante décadas han brindado atención médica y que hoy siguen siendo fundamentales para la ciudad, a pesar de los daños sufridos durante los sismos de 1985. Aquí observamos el antiguo edificio del Observatorio de Tacubaya, una construcción de diseño característico de la época, desde donde se exploraba el cosmos a través de su telescopio. Aunque el inmueble aún existe, ha sufrido modificaciones y muchas anécdotas permanecen guardadas en sus muros. San Ángel fue otro punto de visita frecuente para los habitantes de la capital a inicios del siglo XX. En esos años, los lugares con mayor contacto con la naturaleza eran ideales para excursiones familiares o entre amigos, recorriendo templos y antiguas edificaciones. Así se veía el Peñón de los Baños, un sitio que contaba con un hotel que ofrecía servicios especiales como visitas guiadas y banquetes. Varias personalidades de la época se hospedaron allí para relajarse en sus aguas y disfrutar del entorno natural. Mixcoac, hoy integrado a la ciudad, conservaba un rostro urbano tranquilo y lleno de tradiciones, muchas de las cuales aún persisten. Esta imagen contrasta notablemente con la actualidad. Así era el ambiente que se vivía en San Juan de Letrán y en la esquina de 16 de septiembre. Todo era realmente distinto. La vida cotidiana, el tránsito y el entorno urbano reflejaban otra etapa de la Ciudad de México. Algunas de aquellas construcciones aún existen y permanecen como testigos mudos de la transformación de la capital. Ese antiguo rostro urbano hoy solo sobrevive en las fotografías que nos permiten asomarnos a una ciudad que ya no existe. En esta fotografía aparece el antiguo mercado de San Juan, mientras al fondo se observa la Basílica de San José y Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Aunque el entorno cambió por completo, la basílica aún conserva su ubicación original. Cerca de ahí se construyó la fábrica de tabaco El Buen Tono, que con el tiempo dio paso a la iglesia del mismo nombre. La iglesia aún se conserva y en su época fue un punto clave en la producción de cigarrillos, destacando por su fuerte publicidad en los periódicos. También se convirtió en una construcción elegante, rodeada de viviendas de similar estilo. La sociedad de la época también quedó reflejada en escenas como los paseos por el Canal de la Viga, donde familias y grupos organizaban recorridos en trajineras. Gracias a fotografías y filmaciones, hoy podemos conocer el ambiente de estos canales que con el tiempo fueron secados o entubados para convertirse en avenidas. Los juegos infantiles tenían un estilo propio, los juguetes eran distintos, pero la imaginación y la ilusión de jugar permanecían intactas. También existieron juegos mecánicos que divertían tanto a niños como a adultos. Finalmente, los paseos en carruajes formaban parte de la vida cotidiana antes de que el sonido de los motores dominara las calles. Los elegantes carros tirados por caballos compartían espacio con los primeros automóviles que causaban gran admiración. Con su llegada comenzaron a organizarse carreras en sitios como los Llanos de Balbuena, el Hipódromo de la Condesa y otras zonas del Valle de México, donde pilotos experimentados conducían estos veloces vehículos, toda una novedad para su tiempo. Es momento de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a quienes respondieron correctamente la pregunta anterior, y ellos son Octavio Bautista, Jan Ortiz, Alice Espinosa, Héctor Musquiz, José Roberto, Gilberto Cruz, Héctor J. Díaz, Ale Penny, Leonardo Amisaid Meraz Gutiérrez, Moisés Madrigal, Martín Peña Cruz, Brisa Sol, Francisco, Grisel García, Doroti, Juan Fuentes, Mary López, Abraham Eliserio Chávez, Rose Torres, Marco Alamillo, Forbidden Memories, Horacio Tobar Velázquez, Manny, Nito, Rayo, Felipe de Jesús Román Medina, Sandra Reyes, Martín de la Torre, Daniela Bisay Trejo, Rosy Kim, Mariano García, DS Rayo Wolf, Carlos Cuellar, Eduardo Carvajal, David Basilio, Casimiro Lozada, Jaime Perdomo, Salvador García, Marta Patricia Sandoval Romero y Orlando Morales.
Efectivamente, la frase fue atribuida a Adolfo López Mateos. Enhorabuena a todos los que acertaron. Ahora vamos con la siguiente imagen. ¿Puedes identificar en qué parte de la Ciudad de México fue tomada esta fotografía? Quienes contesten correctamente serán mencionados en el próximo video de Ecos del México de ayer. Esta es tu oportunidad de demostrar tus conocimientos y tu memoria histórica. Otra costumbre muy arraigada en su tiempo fueron los festivales que se realizaban a lo largo del año, destacando especialmente la exhibición de carros alegóricos. En estas celebraciones participaban importantes comercios y tiendas de la época que competían por presentar el carro mejor arreglado y decorado. Los desfiles se llevaban a cabo principalmente por las calles céntricas de la ciudad y en algunas colonias cercanas al corazón de la capital. Existieron diversas festividades en las que los carros alegóricos eran parte fundamental del festejo. Una de las más importantes fue la Fiesta de las Flores, en la que cada año participaban destacadas familias de la capital, convirtiendo el evento en un símbolo de la vida social y cultural de la época. En los pueblos cercanos a la ciudad también se organizaban festividades y kermeses, donde los habitantes disfrutaban de los atractivos que ofrecían estas celebraciones. Muchos capitalinos acudían a estos pueblos para ser parte de las fiestas y al día siguiente los principales diarios daban cuenta de cómo se habían desarrollado las festividades, dejando constancia de estos encuentros en la vida cotidiana de la Ciudad de México. Aún quedan muchos lugares y costumbres por descubrir de esta época, por lo que hemos decidido desarrollar este tema en varios videos. Al mismo tiempo, continuaremos con nuestras emisiones habituales dedicadas a distintas décadas para seguir recorriendo los recuerdos y la nostalgia de esa Ciudad de México de antaño, llena de historias que aún viven en la memoria. Espéralos muy pronto, regresaremos con más temas y nuevos recorridos por el pasado. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en una nueva emisión de Ecos del México de ayer.